Bienvenidos a Búnker al Aire. ¿Cómo están, Juan Pablo, Oscar? Hoy día les voy a hablar sobre un tema que a mí me ha parecido muy interesante y muy poco conocido, la verdad, dentro de los casos de la ufología. Yo no tenía idea de esto, y más que todo por un factor que ya les voy a ir contando. O sea, no, mejor ya les diré de una vez. Es el primer caso de avistamiento de ovni reconocido por un gobierno oficial, o sea, por un gobierno de un país. El primero en haber sido reconocido. El primero en haber sido reconocido. Ahora que está tan de moda, ahora en junio, que tenemos tan de moda esto de Estamos reconocimiento. contando los días. Estamos contando, se están acabando los días, viejo. Sí, ya se está acabando junio, Quedan pero 10 días, ¿Para ¿no? cuándo dijeron? 20. entre el 26 y el 29. Falta una semana. Sí, falta un par de días todavía. Pero bueno, es ya más o menos viéndolo en ese punto. En 1978 fue cuando el primer gobierno en admitir un avistamiento ovni, en un inicio al menos, porque después se retractaron, fue el gobierno de Nueva Zelanda. Ah, ya. De hecho, Perdón, Chulucanas, ¿cuándo fue? ¿Fue después? Chulucanas. sí, fue después, ¿No ve? en los 80, si no me equivoco. Bueno, de una vez ya con patada voladora les recordaré que escuchen los programas anteriores del Búnker, son buenísimos. Dale. Ya, les comento. El 21 de diciembre de 1978, en Nueva Zelanda, muchos aviones habían visto varias luces en el cielo. Ahorita vamos a ver ¿Cuántas luces? cuántas luces. Un avión que viajaba desde Whitbourne hasta Christchurch, localidades en Nueva Zelanda, empezó a ver en pleno vuelo muchos objetos luminosos que parpadeaban en el cielo y se acercaban al avión. Se acercaban y se alejaban. Ya. Algo que con el tiempo se hizo relativamente común dentro del avistamiento de ovnis, pero ya vamos a ir viendo algunas características muy interesantes que tiene este avistamiento. Una de estas luces, contaban la tripulación, era más grande que el resto y tenía otras 5 luces que le rodeaban, como si fuera una madre nodriza, más o menos, y tendría otras 5 naves más pequeñas alrededor. Patitos. Dime. Y sus patitos. Sus patitos, algo así, o sus drones, no sé. Algo curioso es que decían que tenía forma de pera invertida esta nave, una forma dentro de la ufología que también es relativamente común, que ha sido vista por muchas personas, dibujada al menos por muchas personas cuando les preguntan, a ver, dibuja qué has visto, y te dibujan esa forma, y que pasaba entre luces de color rojo a blanco y de blanco a rojo. Entre esas luces pasaba los colores que eran toda esta nave, ¿no? Ok. Perdón, quiero hacer un paréntesis, porque me parece curioso de que siempre que se habla de... No siempre, pero en varias ocasiones de avistamientos ovnis que se habla, siempre se menciona cuando se habla de luces, siempre se dice que hay luces, normalmente rojas, blancas, azules. Es lo que más escucho, al menos. Blancas, rojas, azules. Sí, tienes razón, son los colores más comunes. Más comunes en colores temas oficiales de los ovnis. ¿Alguna vez había escuchado de luces naranjas también? ¿Alguna vez? Pero sí, creo. no es tan común, No es común. como dices, rojas, blancas y azules. Rojas creo que es lo más común. Sí, blancas también. Y ahora que me pongo a pensar, Y no, o sea, podemos asumir que no está relacionado con la señalética como los aviones es que nuestros. eso es lo que estaba por decir. Eso me hace pensar de que los aviones igual tienen ese tipo de luces. Claro, ¿De muchos esos colores? avistamientos puede ser de aviones. Son azules, de hecho, rojas, verdes Eh, también. Creo que sí. Pero bueno, en este caso los aviones tienen 2 pares de Claro, luces. en cada ala, ¿no? Claro, y van en línea recta, no hacen las piruetas que hacen esta única luz que normalmente se ve. Claro. A propósito, las luces que tuviste, Oscar, ¿de qué color eran? Nunca te pregunté eso. Amarillas. Ya. Claro, amarillas, naranjas. Sí, eran amarillas. Sí, amarillas, medio naranjas, algo así. Pero bueno, Si no sigamos. sabes a lo que se está refiriendo Oscar es porque te falta escuchar los episodios. Es súper pesado el tipo, pero es la verdad. Pero sí. Ya. Los testigos del avión dijeron que había muchos objetos que salían de esta luz más grande después. O sea, primero se veía 5 objetos alrededor y luego salían muchos más objetos. Muchas más luces en sí de la nave nodriza. Los pilotos llamaron al control aéreo y en tierra confirmaron que sí, efectivamente, en el radar también se notaban esos efectos, esos objetos voladores.
no solo era una ilusión, por decirlo así, de los tripulantes o de los pasajeros. Este era un vuelo comercial, como les digo, y tenía esa confirmación de parte de tierra, que en el radar también aparecían estos objetos. Según el protocolo, no sé si es solo de Nueva Zelanda, me imagino que es la gran mayoría de los países, si es que encuentras objetos voladores que no tienen el permiso para volar o sobrevolar un área en un país, tienes que llamar a las fuerzas aéreas. Claro, para reportar, ¿no? Como Exactamente. posible amenaza, me imagino. Sí, y de hecho llamaron a las fuerzas aéreas y las fuerzas aéreas obviamente llegaron en un par de minutos. Llegaron volando. y las fuerzas aéreas, los pilotos de los aviones caza también vieron a las luces. Wow. O sea, estaban ahí en plena vista de todos. Sin vergüenza. Sí, de hecho uno de los cazas se puso a perseguir a una de las luces. Más o menos por un tramo de 60 kilómetros empezó a perseguirlo. A medida que lo iba persiguiendo, intentaba acercarse, pero la nave, como siempre escuchamos, mantenía una distancia muy uniforme, digamos, ¿no? Yeah. Con la velocidad, o sea, mantenía una distancia. El avión aceleraba o desaceleraba y el ovni siempre se mantenía a la misma distancia. Como si tuviera como si tuviera un palito y una zanahoria delante, ¿no? Sí, No algo va a así, llegar sí. nunca. La distancia siempre es la misma. Entonces, hasta que tanto perseguirlo, desaparecieron en el medio del horizonte y volvieron a aparecer en otra parte del firmamento. O sea, de hecho, el piloto del avión caza, dice, es prácticamente una teletransportación. Yo lo estaba persiguiendo en un área y apareció en otra. Así, directamente. El piloto apareció en otra, o la nave. No, la nave. El La ovni nave apareció sí. de un punto a otro, así Sí. saltó. Ni siquiera es que vio lo que se movió, o sea, no es que se fue rápido, sino desapareció y volvió a aparecer en otro punto. Wow. Es como él decía, eso es teletransportación, no tengo otra forma de explicarlo. Claro. Decía. El avión comercial, el que estaba siendo perseguido por las luces, aterriza y todo normal. Llega a aterrizar al aeropuerto, hacen sus trámites, hacen el descanso normal, natural, y luego de 2 horas se dispone a salir de nuevo, y en el momento que están despegando, de nuevo aparecen las luces. O sea, lo persiguen a este avión en específico. Es algo muy extraño eso. Y nunca entendieron por qué. Nunca se supo por qué. Pero algo tenía este avión que hacía que las luces lo persiguieran a él. Porque no era el único avión en llegar ni en salir en el aeropuerto dentro de ese trajín de un poco más de 2 horas. Pero era el único avión que perseguían era a este. La única diferencia que dijeron que había en cuanto a la primera vez que siguieron al avión y en esta segunda cuando volvió a volar, es que en esta segunda vez se agrupaban en más o menos como en forma de rectángulo las luces. Era la diferencia. Antes no tenían una forma definida, era solo luces siguiendo, pero ahora estaban agrupadas como en forma de rectángulo más o menos. Y el resto de su viaje los persiguieron. Hasta que al llegar al otro aeropuerto desaparecieron de nuevo. Otra vez. El 30 de diciembre, o sea, 9 días después, pasó otra vez lo mismo. En un avión que pasaba por Kaikoura. Y las características del avistamiento eran técnicamente las mismas. Todas las naves, todas las que se fueron todas las luces lo acompañaban al avión, y el avión, al momento de querer aterrizar, se fueron y fueron desapareciendo todas las luces, excepto una que más o menos quería aterrizar junto al avión. Era como que emulaba sus movimientos, su velocidad, su dirección, todo lo emulaba. Se puso al lado y quería aterrizar con él. Quería ver si podía, no sé, me imagino ser el piloto del ovni. Quería ver si podía hacer lo mismo o algo así. Pero poco antes de tocar el suelo, la luz se fue hacia arriba, hacia el cielo. Y ahí lo vieron cuando estaba casi por tocar el suelo, lo vieron todo el personal del aeropuerto, incluso otros pasajeros que estaban esperando en el aeropuerto, vieron la luz que intentaba como que aterrizar paralelamente al avión que estaban siguiendo.
Y bueno, el avión volvió a salir después de un par de horas de descanso, volvió a salir de mantenimiento y demás, volvió a tomar vuelo y otra vez de nuevo aparecieron las luces. O sea, era algo muy repetitivo incluso. No, pero solo aparecían y no hacían nada, ¿no? No hacían nada, solo lo seguían, era como que lo observaban muy de cerca. Claro, tampoco se veía algún comportamiento hostil o algo así. No, pese incluso a que habían aviones caza persiguiéndolos, los ovnis no tuvieron ningún comportamiento hostil. Claro. Solo era un comportamiento parecía, ¿no? De curiosidad. Claro. En esta segunda vez que este avión despegó, ya el 30 de diciembre, como les decía, cuando vuelve a despegar, aparece esta luz que tenía la forma de pera invertida, o que más o menos como trompo también podríamos decirle. Y uno de los testigos, que era de hecho parte de la tripulación del avión, Quentin Fogarty, él dijo: en el descenso lo que vimos eran puntos de luz que se convirtieron en grandes puntos de luz. O sea, primero eran pequeños puntos de luz y se volvieron muy grandes y se pusieron entre nosotros y la costa del mar. Era clarísimo verlos, o sea, estaban muy cerca, pero era luz pura, no podían ver el tipo de material, no podían ver nada del objeto, solo podían ver luces, y eran netamente luces que se pusieron entre ellos y la costa del mar. De nuevo, obviamente, porque eso estaba registrado en el radar, las fuerzas aéreas mandaron otra vez a aviones caza a perseguir esos objetos. Otra vez los objetos no se dejaron encontrar, volvieron todo normal, no había ningún problema al final, y hicieron un reporte sobre lo sucedido. Y como les digo, este es conocido como el primer reporte oficial de un gobierno, o sea, de militares de un gobierno, que salió a la luz, que salió a los medios, como que realmente no sabemos lo que era, y lo único que entra dentro de la explicación es que sean extraterrestres. Claro. El 2 de enero, recordemos que la primera vez era el 21 de diciembre, ¿verdad? Luego pasó otra vez el 30 de diciembre. Para el 2 de enero fueron las propias fuerzas aéreas que vieron en sus vuelos de prueba otra vez estas luces, pero acercándose a los aviones caza. Y esto es muy interesante, o sea, parece como que tanto mandar aviones caza los habían llamado la atención de los aviones caza, entonces fueron a verlos a los caza directamente. Este tipo de aviones. Se llamó en ese entonces a la Autoridad de Aviación Civil, al Ministerio de Defensa, incluso el primer ministro de Nueva Zelanda, para que puedan dar una explicación al público. En ese entonces el primer ministro era Robert Maldon, y él aceptó diciendo de que sí eran objetos voladores no identificados, no tenían idea de qué eran, y según la tecnología que ellos conocían de otros países tampoco respondía a ninguna nacionalidad en específico, no podían apuntar a nadie y realmente no tenían idea. Lo más curioso de todo esto es que días después de la declaración del primer ministro hay un retroceso total en las declaraciones. Ya no, mentira. Sí, y dicen, miren, hemos hecho una investigación y en realidad habían sido luces de un tren que estaba pasando por ahí. Otras eran globos sonda que usamos para medir el clima. Algunos eran meteoritos y en otros era el planeta Venus, que estaba brillando un poco más de lo normal en estas noches. O sea, le lanzaron todo lo que podían. Todo lo que han podido, exacto. Sí, todas las excusas que pudieron encontrar le han lanzado para intentar tapar lo que ya habían aceptado. Claro. En 1978, como les digo, estamos ahora muy a la expectativa de lo que pueda pasar en 2021, pero en 1978, o sea, imagínate, ¿hace cuánto? Hace 43 años, ya hubo un presidente, Robert Maldon, de Nueva Zelanda, que admitió, como gobierno, que habían ovnis, y es la primera vez que ocurrió eso en la historia de la humanidad, que un gobierno acepta. Bueno, en la historia moderna al menos, ¿no? Claro. Porque antes había otros cuentos más. Qué bueno. Qué bueno. Sabes que un tiempo, o sea, en lo que estabas relatando me hizo recuerdo a... También había otro tema en el que igual creo que tú nos contaste de los reportes justamente de un avión que empieza a ser perseguido o empieza a perseguir a una nave, pero esta nave tenía forma de cigarro y están así su bitácora, digamos, y nos contaste sobre eso, cómo lo iba persiguiendo y iba detallando, y me hizo recuerdo un cacho de ese tema también. Claro. Pero qué loco, qué bueno. Y está muy bien documentado, muy bien registrado, sí. por militares y gobierno. ¿Y esa documentación así se puede ver
Si uno busca en internet, ¿la encuentra o...? No es muy fácil encontrarla, la verdad que he tardado bastante, pero sí, puedes encontrarla. No nos crees. Loca historia. No, me ha gustado bastante. O sea, es igual como que se parece a varios otros comportamientos que en otros avistamientos se ha tenido. Más que todo eso de como que seguir a los aviones o algo. O sea, como que ellos también se ponen así en modo curioso y como que empiezan a perseguirte. No te hacen nada, pero igual quieren estar cerca para ver exactamente qué hacemos y eso. Entonces, eso es algo que se repite, que he visto que en varias ocasiones se ha repetido. Y eso es algo que hace recuerdo a la teoría de la granja. O sea, en realidad, ¿por qué no hemos tenido un contacto público con extraterrestres? Porque esa es la idea, somos como una granja de hormigas que ellos observan. Exacto. Ellos observan de cerca y bueno, en estos casos se acercan un poco más de lo normal y es como que ellos nos cultivaran, más o menos, ¿no? Nos criaran y cultivaran, no sé exactamente cuál sería la palabra precisa, pero es algo así. Y de hecho es una teoría de por qué no hemos tenido contacto público, o sea, de manera pública con una civilización extraterrestre, habiendo tantos indicios matemáticos, ¿no? En el hecho de que hayamos ya tenido un contacto con alguna civilización. Como en el anterior programa les hablaba sobre la ecuación de Drake. ¿Por qué no se ha llegado todavía a ese contacto público? Es justamente por esto, porque esa es la idea. Yo creo que va por el tema de distancias. O sea, estamos muy lejos entre planetas. De hecho, es todo un hito ahora. ¿Ah? Pero tú estás hablando desde nuestra perspectiva. Es muy difícil que nosotros encontremos a otra civilización porque para nosotros nos es muy lejos viajar allá. Es como recorrer, como hablabas en tu tema anterior, de lo que o sea, en ese entonces recorrer el mar o el océano era muy tardado, necesitabas muchas provisiones. Hoy por hoy es una nada. Tiempo, claro, hoy es mucho más rápido. Sí, pero también como que por otra parte me pongo a pensar también de que de hecho sí, o sea, creemos de que debe haber algún otro tipo de vida. De hecho, vida sí hay en el espacio. Otra cosa es vida inteligente, llamémosle inteligente conocido, o sea, bajo el concepto que nosotros tenemos de inteligencia. Pero yo creo de que si hay alguna otra vida inteligente, sí, tampoco están tan... Puedo llegar a creer que no están tan desarrollados como nosotros. No, sino mucho más desarrollados que nosotros. ¿Tú no crees que están mucho más desarrollados que nosotros? O sea, sí, para ser más claro, sí. Yo creo que no. Línea de los humanos somos lo mejor. No necesariamente eso, sino que la evolución como tal, o sea, no veo por qué tal vez en el proceso evolutivo algunas otras especies hayan tenido que tener avances mucho más significativos que el nuestro. Sí, es posible que lo hayan tenido porque al final la evolución es un juego de azar, es impresionantemente un juego de azar, es algo que se da porque en algún punto algo fue distinto a lo que se hacía siempre y eso hace que se den saltos bastante más grandes, ¿no? Pero en general no sé si haya una diferencia tan amplia. Entonces... Pero una cosa es la evolución y otra cosa es el desarrollo mental. Y el desarrollo mental, y ahí puede estar relacionado con el tema que yo les traigo hoy en realidad, y les voy a contar más tarde, así que no me voy a adelantar, pero es otra cosa, el aprender y el saber cosas. Claro, también. Conocer los misterios del universo. Por ahí hay una civilización que, no sé, ha desarrollado la capacidad de poder soportar y poder viajar usando agujeros negros y ha desarrollado su saber en base a eso también. Claro, es posible, o sea, en general sí. Yo creo de que si hay otro tipo de vida inteligente que está viajando por el espacio, no creo que sean tan avanzados respecto a nosotros. Yo creo que hay de todo, o sea, las posibilidades son absolutamente para todos. Deben haber civilizaciones muy retrasadas en relación a nosotros. Sí, también. Y otras muy avanzadas. Sí, es lo que habíamos dicho igual la otra vez que hablaba Oski del capítulo de Cosmos, ¿no? O sea, realmente es tan vasto
Creo que cualquier cosa que digas vale. Puede caber, sí. Prácticamente sí. Cualquier idea tiene cabida. O tal vez también pueden ser viajeros en el tiempo. Vos te vas más porque los extraterrestres que nos visitan son viajeros en el tiempo. No necesariamente. También porque pueden es una ser, teoría. Claro, también fuerte, pueden ¿no? ser, pero no creo. No creo que necesariamente o solo sean de esa forma, no creo. Ya. Bueno, ya continuando, yo les voy a hablar ahora de un tema que igual me ha parecido súper interesante, que va bien de la mano, muy relacionado con esto de la evolución como tal, Okay. que es la leyenda de se conoce como cangrejos samurái. Qué bueno. Me suena a gatito samurái. Sí, suena a nombre de una sí, serie esa para niños. Caricatura. Los me había cangrejos olvidado. samurái. Eso, o sea, los cangrejos samurái, o también como se los conoce, cangrejos heike. No sé si lo estoy pronunciando bien, es Heike. ¿Heike? Sí, o sea, ¿Heike? es una leyenda japonesa, o sea que no tengo la más pálida idea de cómo se pronuncia eso, pero Claro. digamos que son heike. Heike. El punto es de que es una leyenda que se remonta al Japón de 1185, o sea, hace muchos años atrás. Cangrejos Heike es el nombre del anime y Cangrejos Samurai es el nombre para Latinoamérica. Para Latinoamérica, sí, suena a eso. Pero bueno, como les decía, esta historia es del 1185 en Japón, en la que, bueno, la leyenda cuenta la historia, más que leyenda, porque esto es historia como tal, ¿no? Parte de la historia de Japón. Cuenta de que había dos clanes. Unos eran los Genji y otros eran los Heike. Ya. Estos dos clanes se disputaban el control del poder de Japón. Ambos decían que cada uno merecía o que tenía el derecho de ascender, digamos, al trono. Entonces por eso era una pelea constante que tenían. De hecho han tenido como que batallas por muchos años entre estos dos clanes, hasta que hubo una guerra que fue la definitiva, una guerra que duró 5 años, y dentro de esta guerra hubo también un encuentro que fue el que le dio fin a la guerra entre estos dos clanes. Este encuentro fue una batalla naval, o sea, en el mar prácticamente, y bueno, cuenta la historia de que los Heike tenían a su emperador, o bueno, su emperador era un niño de 7 años. ¿Por qué? No sé, tampoco me puse a investigar mucho más por qué tenía. Claro, me imagino. ¿Qué? Tradición, seguro, o sea, no tenían de otra. Era el elegido de Dios. Claro, es posible, o tal vez el emperador, que era el papá de este niño, murió joven. Claro, no sé, a eso me así, voy. ¿no? Sí. Ajá. No es O como sea, de hecho, que sí. hayan elegido ahora tú. Claro, no era por elección, sino era por sucesión. Claro. La cosa es de que el emperador era un niño de 7 años. Y este niño estaba en la batalla, no peleando, pero sí estaba en el lugar de la batalla, en las naves. Jugando a cosas juguetes. Y se dio la batalla ahí. Lastimosamente los Heike perdieron. El clan Genji como que los superó tanto en número como en estrategia de guerra. Perdieron, y sabemos, ¿no?, de que siempre cuenta la tradición de estas historias de Japón, que son muy honorables los soldados y prefieren morir ellos o como suicidarse que su enemigo los mate, ¿no? Exacto. Entonces ahí los soldados, los samuráis Heike, empiezan a lanzarse al agua como suicidio, ¿no? O sea, era eso, o que vengan los Genji y los maten ahí mismo. Los maten ahí mismo. Entonces ellos prefieren lanzarse al agua, a ahogarse, a morir ahí en el agua. Entonces, bueno, al ver esto, igual el niño que estaba, bueno, el emperador que estaba con su abuela, deciden hacer lo mismo. La abuela lo abraza al niño y se lanzan los dos al mar, sí, wow. Y mueren ahí. Y prácticamente aquí como que se aniquila a los Heike. Claro. Solo quedaron, creo, unas cuantas mujeres después, mujeres Heike. Pero ya como que ahí empieza a terminarse, podría decir, el linaje Heike, ese clan Heike, perdón. Lo que cuenta la leyenda, esto sí ya es leyenda, es que
estos, los soldados y el emperador y todos los heike que se lanzaron en el mar, luego se convirtieron en cangrejos. Y de ahí viene la leyenda de los cangrejos heike. Y esto es impresionante, o sea, es muy curioso porque ¿por qué se tiene la leyenda de los cangrejos heike? Porque en su caparazón estos cangrejos tienen como el mon. ¿Cómo? El mon. Los clanes japoneses tenían una especie de bandera. O sea, no tenían escudos, tenían mons se llaman, que eran los símbolos, usualmente eran círculos casi simétricos. ¿Era eso? No. Ah, ok. Si no tienen, aquí les estoy mostrando, tienen, pues es como un rostro humano. Ah, ¿verdad? Es como el rostro de un samurái. Sí, realmente. El caparazón de estos cangrejos. Si uno los ve, parece los samuráis suelen usaban máscaras que parecían figuras demoníacas. Sí, o dragones, más o menos. El objetivo era aterrorizar al rival. Y estos cangrejos tienen una como eso en su pancita. Es parecido, ¿no? Sí. Y además que igual tienen como que el ceño fruncido, como digamos un guerrero, ¿no? Simulando la cara de un guerrero. Claro, sí, como un guerrero en batalla. En batalla. Entonces, al final la leyenda cuenta eso, ¿no? O sea, en relación a estos cangrejos cuenta de que estos samuráis heike, en sí todo el clan heike que se lanzaron al agua, se volvieron cangrejos para seguir subsistiendo para la posteridad. Esta es la leyenda, ¿no? El cuento, el folclore, la tradición que se cuenta en Japón. Ya. Ahora, esto también se relaciona mucho con lo que es la selección natural y de la naturaleza, o sea, que está relacionado con la evolución, y lo que se conoce también como selección artificial, que la selección artificial es un tipo de selección natural, pero inducida por factores externos a la naturaleza. Okay. Bueno, a la naturaleza como tal no tanto, pero sí a un proceso así 100% orgánico. Lo que dice en este caso la selección artificial sería de que estos cangrejos han evolucionado con esta forma, con este rostro, digamos, con esta similitud de rostro en sus caparazones, debido a que los hombres, cuando encontraban los pescadores, o sea, hace muchos años atrás, los pescadores que estaban ahí en las orillas, que se alimentaban de cangrejos, cuando encontraban estos cangrejos que en su caparazón tenían el rostro de un samurái, de un heike, ellos consideraban que era sagrado, entonces no los comían y los devolvían al mar. Y los cangrejos que no tenían estas formas en su caparazón sí se los comían, ¿no? Entonces claro, los respetaban, digamos. Claro, los respetaban porque era una leyenda, una tradición, y eran los samuráis, no eran cangrejos, eran los samuráis que se convirtieron en cangrejos, entonces por eso no los comían. Entonces al final lo que se intenta explicar, digamos, desde la ciencia, es de que aquí ha habido un proceso de selección de selección artificial, en la que los cangrejos han visto que obviamente el cangrejo cero, digamos, el cangrejo heike cero, no sabía, ¿no? No es de que se han tirado estos heikes, entonces yo me haré pasar por uno de ellos para que no me coman, no. Sino que por algún accidente, por algún azar del destino, tenía esta forma. No tal vez solo uno, sino había un grupo de cangrejos que tenían esta forma en sus caparazones. Y eso produjo de que con el paso del tiempo los cangrejos hayan visto que los que tenían ese tipo de formas sobrevivían, no eran comidos. Y los que no tenían ninguna forma especial en su caparazón eran cazados y se los almorzaban o cenaban, acababan en la mesa de los pescadores. Entonces eso es lo que dice la selección artificial, ¿no? Claro, han empezado a desarrollar la forma esa. Claro, la forma esa para protegerse de que no los coman. Entonces más o menos como las mariposas, que hay mariposas que eran muy claras, digamos, o sea, un amarillo muy claro, pero a causa de la polución en las ciudades han empezado también a oscurecerse.
porque ahora los árboles en las ciudades no son tan claros, son más oscuros. Claro. Entonces las polillas son más oscuras también para poder mimetizarse de mejor manera en los árboles citadinos, no en sí en los árboles silvestres, digamos. Oh, Claro, y eso es, por ejemplo, igual. bueno es Igual. este programa. Un proceso muy similar a eso, ¿no? Claro, es lo mismo. De que la naturaleza aprende de lo que ve, o sea, de lo que siente, de lo que pasa, para modificar su estructura, su forma, su aspecto, para que digamos, le proporcione más probabilidades de seguir con vida. Entonces, esta es una hipótesis que se tiene de estos cangrejos, porque obviamente no se sabe tampoco a ciencia cierta, no se puede decir de que sí han evolucionado los cangrejos en función a emular rostros de samuráis o no. O si los han extinto a los otros tipos de cangrejos y solo han quedado esos, digo. Puede ser también otra posibilidad. El punto es de que esto no es tampoco una idea así loca o de cualquier gil. De hecho, Carl Sagan habla de esto en su libro Cosmos. Y dentro de eso también ya empiezan a ver como que otras posturas que intentan, no sé si desacreditar, pero sí contrarrestar este punto de vista. E incluso hablan de que esto sería un efecto de pareidolia, ¿es? No me acuerdo. Sí, pareidolia. Pareidolia, ¿no? Cuando ves cosas que... Ves la cara en las cosas. Claro, que realmente Una no son. Como hemos hablado igual hace varios capítulos atrás, la cara de la Virgen en un pan tostado. No, y no me acuerdo qué otras cosas No, más. en un queso. En un queso frito. Claro, la cara de la Virgen María en un queso frito. También hay el tema, no me acuerdo si es Jesús o María en un pan tostado, ¿no? Sí. Entonces, y eso también va conectado a lo que tú hablabas en el capítulo anterior del Blue Beam. Sí. ¿No? O sea, de que realmente si vemos lo que queremos ver, o sea, lo que si vemos lo que es o lo que queremos ver. Claro, lo que es o lo que realmente queremos ver. Entonces también lo conectan, ¿no? De que al final estos cangrejos es un efecto de pareidolia, de que las personas se han imaginado que era la cara de un samurái y ya como que eso se implantó en la cabeza de las personas y ahora vemos la cara de un samurái como tal. De hecho también algunos dicen de que estos cangrejos existían mucho antes, o sea, muchísimos años antes atrás. De hecho existían antes de los humanos. Entonces ahí obviamente no había ningún samurái que ellos quisieran emular, ¿no? Al final como que esto queda un poco en el aire. O sea, no deja de ser una leyenda muy bonita, una historia muy romántica incluso, de que los Heike todavía siguen con vida, no se han extintos y ahora viven en forma de cangrejos sagrados en alguna parte del mundo, ¿no? Pero nos plantea una idea bastante interesante sobre lo que puede hacer la naturaleza con la selección artificial o la selección natural. Y eso a la vez también nos va llevando a que realmente el proceso evolutivo es un juego muy de azares. Me hace un poco recuerdo al capítulo en Los Simpsons, cuando Homero viaja al pasado. Ajá. Y hace ciertas cosas y cambia totalmente después su actualidad, digamos, ¿no? Su presente cuando vuelve. Y me hace harto recuerdo de eso porque, no sé, pongamos de que la historia cambió y los Heike ganaron a los Genji. Tal vez los Genji se hubieran tirado al agua y los cangrejos, digamos, si nos apoyamos en que han desarrollado ese aspecto en sus caparazones, tal vez se asemejarían a los rostros de los Genji, no de los Heike. No de los Heike. Entonces por eso digo de que el tema de la evolución, y eso ya es en un escenario muy humano ya, ¿no? Si esto lo trasladamos a escenarios cósmicos. No, más bien más chiquitos, o sea, muy de aquí, muy del planeta, no sé cómo decir, microscópicos, eso. Escenarios microscópicos en el que estemos hablando de partículas, de microbios, de bacterias, de células. Si se dan cuenta es igual es un juego de azar demasiado fuerte. O sea, realmente no, tal vez la especie humana nunca hubiera llegado a lo que es
si no hubiera pasado, no sé, algo totalmente insignificante de millones de años atrás, que no hubiera permitido que nos desarrollemos en lo que somos ahora. Claro. Entonces, eso, bueno, es básicamente eso. En el siguiente capítulo del búnker les voy a hablar, y este tema ahí ya se empieza a poner bien intenso, porque va muy de la mano de lo que yo siempre digo, de que realmente no somos tan importantes como creemos ser en la Tierra. De que no es de que estamos... ¿En la Tierra o en ninguna parte? Bueno, si la Tierra no significa nada en el universo, entonces claro, ya no quiero ni decir el resto. Pero de que realmente no somos lo que pretendemos ser. Tan únicos y especiales. Tan únicos y especiales. De que estamos destruyendo la Tierra, por ejemplo. Yo no me trago ese cuento. Para mí no estamos destruyendo la Tierra. Nos estamos destruyendo a nosotros. Nos está destruyendo a nosotros. ¿Sí? De que nos estamos destruyendo a nosotros, posiblemente sí. Pero destruir a la Tierra, destruir a un ente que tiene millones de pues años. Tierra es como que en algún punto va a sentirse resfriada, va a estornudar, nos va a matar a todos y comience de nuevo. Exactamente. Es como incluso alguna vez alguien dijo de que ¿te acuerdas esa relación del perro y sus pulgas? Ah, claro, o sea, este planeta Tierra, cuando ya no quiera, se va a sacudir de nosotros así como un perro se sacude de sus pulgas. Claro. Y yo creo que es eso. O sea, y por eso digo, ese cuento de que estamos acabando con el planeta, estamos destruyendo el planeta, no lo creo. No, porque como te digo, el planeta es un ente y es un ser vivo al final, con tantos millones de años, que ha pasado por tantas cosas, ha pasado por tantas formas de vida, que realmente me cuesta creer que una especie tan básica como el ser humano, o sea, tan básica y tan compleja al mismo tiempo, pero al final dentro de todo el universo somos, en comparación. Claro, en comparación al resto somos súper chiquitos, somos súper insignificantes. Que podamos realmente llegar a devastar, digamos, el mundo, eso no creo. O un virus te puede matar a ti, digamos. Eso mismo. Eso voy. Si los humanos son como un virus para la Tierra, digamos, tomando en cuenta eso. Es que puede ser. Vamos a ver si sigue aguantando más plástico el pinche planeta. A ver quién gana. A ver quién mata a quién. Vamos a ver quién mata a quién. No creo, la verdad, eso. Y como te digo, o sea, mira, nosotros hablamos de que el plástico se degrada en no sé cuántos cientos de años, ¿no? El planeta, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, para el planeta, cientos de años. Claro, o sea, igual, de todas formas es irrelevante, ¿no? Porque claro, es irrelevante. Vamos a seguir perdiendo de una forma o de otra, sea que estemos acabando con nosotros o con el planeta, no hay. Claro, igual. No va a ser como en Wall-E, que el planeta queda así todo hecho pelotas y nosotros nos vayamos a vivir a otro lugar, digamos. No, o sea, bueno, no sé, ya no sé. A mí me suena a la teoría Gaia. No sé si han escuchado. La teoría Gaia te dice que la Tierra es un ente vivo, o sea, único. No, claro, como una persona. Sí. Es lo que acabo de decir. O sea, la Tierra es un ser vivo como tal. Y esa es la teoría Gaia. Por eso te decía, o sea, a mí me suena lo que dices a la teoría Gaia. Y es bastante interesante porque de hecho hay muchos procesos que le llamamos la naturaleza, pero pareciera que habría una especie de inteligencia, una voluntad detrás de eso que llamamos madre naturaleza. Por ejemplo, el hecho de que hay migraciones de animales más o menos como coordinadas entre especies diferentes, que incluso nunca ni siquiera llegan a encontrarse, sí. Nunca llegan a comunicarse como para decir, no, es que los patitos con los monitos han llegado de acuerdo, que ya de por sí sería fantástico, pero no se ponen de acuerdo. Hay una especie de coordinación, incluso nunca habiéndose visto entre ellos. Claro. Y esa coordinación está orquestada por, nosotros le llamamos la madre naturaleza, la naturaleza normal. Claro, pero tiene que ser una conciencia. Hay una conciencia, una voluntad, y eso sería Gaia. De hecho es como para un tema aparte todo esto de Gaia. Porque pero es Gaia interesante porque, por ejemplo, a eso me voy con lo que te decía del virus. Digamos, tu cuerpo igual es como un planeta para los miles de seres que viven dentro de vos. Bacterias, células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, yo creo que se comportan de una forma
pareciera independiente de lo que vos quieras, digamos. Porque incluso, y tú, como tu cuerpo, digamos, te resfrías, los síntomas que expresas es todo tu aparato, digamos, o toda la fábrica de tu cuerpo, toda tu empresa, no sé cómo relacionarlo, es todo ese mundito actuando para defenderse, digamos, de ese resfrío, por ejemplo, ¿no? Entonces sube la temperatura, empiezas a transpirar, empiezas a estornudar para tratar de eliminar todos esos anticuerpos, esos virus y todo eso, para tratar de deshacerte de eso. Entonces tú te sientes mal y te pones mal para tratar de deshacerte de eso hasta que te deshaces de eso. Pero en ese intento por defenderte, digamos, por ahí, si es que es un virus muy guaso, te puedes morir. Porque igual, por ejemplo, eso había escuchado como que parece que el COVID igual como que en su intento o sea, parece que el COVID como que se alimenta del oxígeno de alguna forma, algo así, no entiendo, voy a explicarlo en términos súper patéticos, ¿ya? Pero, y en ese intento de tratar de matar al virus, tu cuerpo dice, deja de respirar, ¿no? Entonces te quita el oxígeno para tratar de matar al virus y te mueres vos. O sea, al final, y eso hablamos con el Cristian alguna vez sobre los antibióticos y todo esto, te termina convirtiendo en una especie de guerra de las bacterias contra los humanos, básicamente. Es súper loco. Es loco. Lo voy a traer a tema para alguna vez. Pero me voy a eso. Es lo que te digo. Sí, o sea... curiosidades. Sí. De hecho, yo igual tengo un poco la idea de que el universo es así. O sea, de hecho, en general todos nosotros somos así. De que nosotros mismos somos el universo para alguna forma de vida que vive dentro de nosotros. Claro, mira qué interesante. Y así como el universo es para nosotros, y de hecho yo creo que eso empieza a escalarse así a niveles que no imaginamos. Y ahí es cuando empiezo ya la paro y ya no quiero seguir pensando. Claro, pero yo no sé si eso es tal vez de lo que vas a hablar, porque ahí tienes lo que es, bueno, en el colegio enseñamos así, ¿no? El macrocosmos y el microcosmos. El microcosmos es esta introspección, pero se termina volviendo como este efecto súper tronado, como cuando filmas la tele y miras eso. Ajá. Entonces es como que tú eres el universo y el universo es súper hippie y el universo eres vos y es tan grande, pero al mismo tiempo está dentro de vos y no sé qué digo, pero yo lo veo más truena, yo lo veo como cuando reflejas un espejo frente a otro espejo. Claro, ¿no? Y claro, yo lo veo así. O sea, es como que una cosa que está dentro de otra, que está dentro de otra, que está dentro de otra, y así se replica eternamente. De infinito, más o menos. Sí, es tan grande como pequeña, ¿no? O sea, y claro, esa pequeñez al mismo tiempo es inmensa. Y yo creo que eso puede llegar a ser un universo. O sea, el universo igual es una parte chiquita de otra cosa que es más grande. Claro. Y así, o sea, bueno, en el otro sentido llega hasta nosotros. Y nosotros somos el universo para alguna otra forma igual de vida súper chiquita. De hecho, eso del espejo, yo me pongo a pensar en qué momento para. Y es feo pensar en eso porque te quieres volver loco. Porque no se detiene nunca. No se detiene. Y claro, y eso creo que ya, o sea, es ya podemos palpar ahí el infinito. Vamos a ver el infinito. Lo más parecido a una idea del infinito que no nos entra en la cabeza además. Es que no sé si parecido, sino yo creo que es el infinito. Bueno, claro, sí, de hecho es un infinito de reflexiones, sí. Y eso es desesperantemente horrible. Al menos a mí me empieza pues nuestra forma de lidiar con eso es simplificarlo. Sí, claro, decir infinito, infinito. Como hace rato, no sé quién dijo, alguien mencionó una cifra, creo que en este programa igual, de que dijo como hace 10.000 millones de años, ubicas. Y dicho así suena 10.000 millones de años. Ya cuando empiezas a pensar es como wow. Claro, la edad de la Tierra. Creo que era la bunkerosidad esa era la edad de la Tierra. Era la bunkerosidad del anterior programa. Y era 14.000 millones de años. Entre 15.000 a 20.000 millones de años. Desde el Big Bang hasta hoy en día que estamos aquí haciendo búnker. Y eso suena súper tronado. Pero, o sea, suena súper chapi, pero cuando te pones a pensar en eso es súper tronado. Claro, es una moneda que hemos encontrado así con mi viejo, de mi abuelo, que es de estas monedas que usan en los fajines de diablada. Ya. ¿No ves? Les ponen monedas. El punto es de que era de mi abuelo y encontró, no sé cómo será el tema. El punto es de que esta moneda dice
Fernandis de Igratia. Es una moneda de 1825 con la efigie del rey Fernando de España. Qué bueno. Y a mí me encantan las monedas, ¿ya? Entonces tengo esta moneda y me pongo a pensar como que está la cara de este tipo. Y este tipo es 1825, no sabe lo que se le viene por adelante, ¿no ve? Retrocedes en el tiempo y ya ha pasado hace tantos años que como Casi que esto, 200 o sea, años. el abuelo de mi abuelo, que no sé qué, ya... imagínate, son en 1825, Claro. estamos hablando de miles de millones de años ahora, cuando hablamos de la edad de la Tierra. Claro. Es ya ahí cuando te pones a hacer ese detalle es inconcebible. Cantidades de tiempo que no entran en nuestra cabeza. Sí. De hecho es interesante porque es en la fecha de fundación de Bolivia. Claro, por eso te digo, pues tienes la moneda con la cara del rey de España acuñada en 1825 y a mí me hace gracia pensar lo que ese tipo estaba así todo sentado en su trono como que que la moneda está ahí, pero no sabe lo que se está armando en América, ¿no? Lo que se está cociendo aquí. Se te acabó el chiste, muchachos. Muy loco. Bueno, vámonos a curiosidades. Estamos como en curiosidades, muchachos. Empezamos Juan Pablo, luego vamos Oscar y terminamos en mí. Me parece Y bien. vamos. Ya. Pues bien, esta tiene un poco de relación, de hecho, con lo que hemos estado hablando hace ratito, nada más de las especies como migran y que no se entienden, no sé qué. Uno de los primeros avances en lo que entendemos por la migración de las aves ocurrió en 1822 cuando una cigüeña llega a Klutz, en el norte de Alemania, con una lanza fricada aún empalada en su cuello. Wow. Entonces ahí dicen como que, wow, Claro, ¿cuánto como- has viajado, amiguito? Oye, qué loco. ¿Y Qué seguía viva? pegado. ¿Ah? ¿Seguía viva? Debía ser viva, pues, Claro, así para volar hasta Alemania. Tal vez solo por fuera, la piel. Medio no manco estaba. el lancero. ¿Cómo? Pobre pájaro. Medio manco el lancero. No puede matar a una simple cigüeña. Oye, qué loco eso. Qué loco, ya. La foto es impresionante. Sí. Sí. Bueno, no sé si sea esa la real, ¿no? Pero al menos Tal vez una representación. Pero se ve muy interesante. Sí. Ya, vamos. Y conmigo ya. Bueno, antes en la antigua Roma había un castigo para los desertores y para las legiones cobardes que se llamaba el decimatio. Conozco eso. Que era algo, la verdad, bastante salvaje porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un desertor, de un Ujú. cobarde, o sea, un tipo que El arrugó 8. de ir a la batalla, El número 8. hacía que, que lo maten sus propios compañeros, a palazos y a pedradas. Puta. Sí, lo encontraban. Sí. No, o sea, una vez que lo encontraron. Claro. El castigo O era sea, ese. si corriste una vez, seguí corriendo, maldito. Sí, no pares de correr. Claro. Qué feo. Ya, sigamos. Ya. Ya. Esto tiene un poquito de relación con lo que hablábamos sobre el tiempo, solo que en este caso, o sea, tiempo que en nuestra cabeza no entra, ¿verdad? Ajá. Solo que aquí ya voy a hablar de distancias. La altura de la pirámide de Giza es 149.4 metros, pero lo interesante es que es exactamente una representación de la distancia entre la Tierra y el Sol, que son 149.4 millones de kilómetros. Sí. Ah, sí, había escuchado eso alguna vez. La Eso es igual. proporción- la De esas proporción cosas que. milimétrica. No, men, eso no es un accidente. Y Sí, así. no es un accidente. No es coincidencia. No es coincidencia. Y tanta cantidad tampoco entra en la cabeza, o sea, Claro. es increíble, ¿no? Qué fregado. Ya, sigamos. Ya. Bueno, esto igual también es una de esas cosas que se sabía, por lo menos en nuestros círculos, ¿no? 1953 la CIA pone en marcha el proyecto MK Ultra para desarrollar algún tipo de sustancias o procedimientos para utilizarlos perdón, en interrogatorios y torturas de los espías soviéticos y pues porque estaban durante la Guerra Fría y todo eso, ¿no? Como la CIA no quería poner a prueba las técnicas en sus propios agentes, utilizaban a los ciudadanos estadounidenses como sujeto de pruebas. Creo que hay una película Tiempo. y todo un tema, así es una de las cosas más sí. crueles. Me suena que pasan. harto MK Ultra. Claro. Es una técnica de manipulación mental bastante difundida, digamos. Pero no sabía que había una película. al Creo respecto. que hay una película. Qué interesante. Estoy casi seguro que documenta por lo menos uno de los experimentos que se prueban, que habla de estos dos grupos que dividen entre los que serían los prisioneros y los guardias, que les ponen gafas de sol, no sé qué símbolos de poder y empiezan a ser abusivos solo porque pueden. Y eso es entre otras cosas que pasan, Claro. que hacen, ¿no? El programa se cierra en 1973. O
Eso dicen. Qué loco. Pero eso sí. Me he tronado. Ya, sigamos. Y vamos, ya. Bueno, ahora estas curiosidades van a ser un poco asquerosas que les voy a contar. La primera está relacionada con el famoso rey Luis XIV de Francia, que lo conocían como el Rey Sol, del cual se tiene el dato de que en toda su vida solo se bañó un par de veces. Y eso por insistencia de los médicos. Por insistencia de los médicos, le han dicho no te bañes, viejo. No, o sea, de que se bañe. O sea, le han dicho bañarse, ya, claro, porque el ya, tipo ya es hora, ya. Estás claro, muy como cerdo, estás a mucha peligrosamente cerdo. Exactamente, o sea, ya peligrosamente para tu salud. Claro. Y de hecho esto va relacionado con el tema de la higiene. Claro. De que en esas épocas era... No o sea, era la tan higiene estaba por extraño. los suelos, digamos. No, claro, alguna vez escuché Pero- que inventan el perfume para esconder Para el tapar los apestazo, olores. digamos, pero no veían necesario bañarse. Claro, no veían necesario bañarse, solo ocultar el olor. Y que esto igual Sí, habíamos fue. hablado en un tema del búnker, en el cual un escrito o algunas investigaciones hablaban de que en realidad cuando llegan los europeos a América eran unos cerdos, ¿no? Y apestaban mal y eran feos y todo lo peor. Y los americanos en realidad tenían una conciencia de Una cultura bañarse, una sí, cultura sí, muy de higiénica. limpieza muy fuerte. Y incluso el tipo que escribe por lo menos sobre esto en su bitácora de cuando llegan está pues camote de los americanos y son los más hermosos del mundo y no sé qué. Me Viva imagino que tal América vez por Latina bañarse. Unida. No, de hecho yo no puedo imaginar cómo es bañarte un par de veces en tu vida. Yo sí. Ah, mentira. No, a mí, te juro, me da asco. Deberíamos poner cada vez que me baño de mamá pulpa este mon. Dale, Raúl. Ya, vamos. Ya. Ya. Sí, o sea, todos sabemos de que el espectro de luz que podemos ver con nuestros ojos es bastante pequeño, ¿verdad? Pero si lo ponemos en perspectiva y digamos que hacemos de todo el espectro de luz posible, o sea, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, lo ponemos alrededor de los 40.075 kilómetros del diámetro del planeta, Ya. nosotros solo seríamos capaces de ver la 10ª parte de un milímetro. Wow. O sea, Qué prácticamente loco. estamos ciegos. Sí. Somos miopes. Sí, sí. Qué ¿Qué loco. cosas más puedes ver, pues? Y sí. Y eso es interesante, o sea, por ejemplo, Kichi rayos 100.000K. rayos cósmicos no podemos ver, no sé, explosiones de ciertas estrellas no las podemos ver. Porque están Luces, en ciertos colores de luces también. ciertos colores de Hay luces. colores que no podemos ver. Hay colores. Sí. Hay colores muchas de cosas luces, que no hay podemos, o sea, colores que no- la gran mayoría de la luz no podemos ver. Alguna vez había escuchado de una enfermedad rara que le ha dado a una persona, esto lo escuché más como leyenda urbana, digamos, que le permitió ver los sonidos. No Qué sé. extraño. Sí, ver o sea, las o sea, ondas, pero tal no, vez. Las ondas de sonido, me imagino. No me preguntes, yo solo trabajo aquí. Sí, bueno, no sé, eso me han dicho. Igual me cuesta inconcebible ver cómo puedes ver. Pero supongo que es así, ¿no? O sea, Es probable. lo que no sabemos, no nos imaginamos cómo es. Claro. Ya, Qué loco. sigamos. Qué puta. Vamos. Hay un término, perdón, en inglés que es... Vaya, no me acuerdo qué es. Pero significa que te pone, te vuelve humilde, digamos. Y este tipo de cosas son así, ¿no? Así Sí. como que... Ponen- Te De hecho, poner en el tu búnker, lugar, sí. en el búnker Bueno, normalmente hacemos eso. Sí, intentamos ponernos en nuestro lugar dentro del universo. Ya, guacho, así Ya, me meto ahora sí. vamos. Y ya. Solo la M de un McDonald's en el mundo no es amarilla. Es de color turquesa. Y esto es porque en Cebona, es una ciudad en Estados Unidos en la que está, tienen un código de construcción en la que se prohíbe a los edificios y los logos ser del color amarillo, porque según ellos ese color no se integra bien con el ambiente de la ciudad. Ajá. Qué loco. ¿Cebona? Cebona. Nunca había escuchado de eso. No, yo tampoco. Qué interesante. ¿Dónde es? ¿En qué país? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí. Qué raro. Ya. Sigamos con mi última bunkericidad que está igualmente relacionada. A ver, y ya. Bueno, es igual está, les decía, con el tema del aseo en la era medieval. Y de ahí sabemos, de hecho, tocas un tema muy relacionado a esto hace unos capítulos, en que los desechos humanos de las personas las tiraban a la calle desde las ventanas. Sí. Y Terrible. esto ha hecho de que se haya tenido que inventar el sombrero de ala ancha, que al final no era un tema más de moda,
sino que era un tema más de Protección. Qué asco. Porque cuando caminabas por la calle, tiempo, y botaban los desechos por la ventana, te podían llegar. Y para evitar eso se hicieron los sombreros con ala ancha. Qué feo. Para que te cubra. Como O sea, me sigue pareciendo paraguas, digamos. más o menos como un Sí, paraguas. sí. Me sigue pareciendo asqueroso porque al final el sombrero igual lo tenías puesto, pero al menos no te llegaba a la cara, ¿no? Claro. No sé qué tenían en la cabeza, la verdad. Un Sí, sombrero. sí. Un sombrero. Un sombrero de ala ancha. No sé qué tenían en la cabeza para vivir así, pero... Y muchas veces uno dice, no, hubiera querido nacer en esas épocas, pero no, no, gracias. Sí, Soy no, feliz con mi sistema definitivamente de no. alcantarillado y mi agua potable. Ya, sigamos. Ya. Y ya. Del 100% de nuestros genes, solo el 92% viene de nuestros ancestros. Y uno se preguntará, ¿De dónde ¿qué viene es el ese otro 8%? Ese 8% de nuestros genes es inyectado por todos los virus que nos llegan a lo largo de nuestra vida. Oh, wow. O sea, es virus. 8% de Sí, virus. es material genético de virus. ¿Qué es la base de datos del virus ha sido actualizada? Me Es eso. imagino. Exactamente, y de esa manera es como Es eso. también podemos hacer de que nuestras futuras generaciones sean más resistentes a virus que nosotros no éramos tan resistentes. Claro, porque ya tienen la información. Ajá. Claro. De hecho, eso es súper traumante. Cómo el ADN contiene. O sea, es como un código de programación que ya contiene nuestras instrucciones. Claro. Eso y me deja loco igual. Es bien loco. Eso, alguna vez igual vi un video que trata de develar un poco de dónde viene el beso, Ya. ¿no? Y habla mucho de esto y habla del mouth feeding, ¿no? Que los humanos hacíamos antes. O sea, para las madres, para alimentar a los bebés, mascaban la comida y se la daban a la boca a los Como bebés. los pájaros. Ajá, como los pájaros. Y dice que esto está probado que era bastante bueno, obviamente porque un bebé no puede mascar la comida, pero más allá de eso, porque le pasaban con su saliva y su saliva tiene esta información genética, tiene anticuerpos y todo, que el bebé los consumía y empezaba a hacer esto. Lo que hoy por hoy no se necesita hacer mucho porque ya están las papillitas que te venden con probióticos y vitamina Claro, C y Claro. vitamina Y X. vacunas. Exacto, y es lo mismo. O sea, la idea de estos papillas es lo mismo que lo que hacían las madres. Ah, qué interesante. Qué loco eso. Bunkerosidad extra. Ahí Pues, está. ya tuve que- Yo ya quedo debiendo una nomás. Sí. Ustedes deben 3 extras para nuestro buen amigo. Ya. Vamos. A ver. Ya, ahora sí. ¿Ya? ¿Ya qué? Ya es tiempo. Ah, ya. Tu curiosidad, dale. Para mi curiosidad, ¿no? ¿Ya hemos dado 3? Ya hemos terminado. Ah, cierto, ya hemos terminado. No, estoy contando. ¿va? Ya, entonces vamos con tu tema. Vamos con mi tema. Sí, ya que. Ok. Pues bien, como les he dicho, igual vamos a hablar un poco justamente de este tema de la evolución y del juego de azar masivo que es la vida y el desarrollar conocimiento, creo yo, a través de la vida, ¿no? Porque una de las formas principales que tienes tú para averiguar si algo es así es prueba y error. Claro. ¿No ves? Así como que, Sí. a ver, los humanos podemos volar, no sé, lánzate desde el piso a ver si vuelas o no. Ahí vamos a ver. Claro, ¿no veo? O sea, tal vez necesitas lanzarte de un piso suficientemente alto para volar, ¿no? y es prueba y error. Pero se darán cuenta que prueba y error depende de qué estás hablando. Puede ser un azar tan grande igual que puede no llegar a suceder nunca. Claro, es muy amplio. Es muy amplio. Y ahí entra este milagro que se llama agricultura. Bueno, más o menos. Agricultura. Sí, más o menos, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, para reconocer dónde comienza la historia es ese punto. La prehistoria y la historia se dividen en el punto en el que el humano reconoce dos cosas, o aprende o sabe dos cosas. Uno, escritura, y dos, agricultura. Claro. La agricultura escritura es- porque le permite, pues, plasmar la historia, crear registros de lo que sucede, registros fehacientes, porque las palabras pueden expresar más que los jeroglíficos en realidad. Ujú. Y dos, es la agricultura porque le permite al ser humano que era nómada quedarse en un lugar y empieza a desarrollar pensamientos y otras cosas, porque ya no necesita correr como loco por su vida o buscar comida, estar cazando y todo eso. De hecho, ahí me parece que ya se puede decir de que empieza el concepto de la planificación como tal.
Antes no era planificación, antes todo era acciones reactivas. Yo creo que en realidad la planificación por ahí puede venir antes, porque me imagino que una de las utilidades de los jeroglíficos era esa, de los jeroglíficos, de las pinturas rupestres. Digo, es decir, tú te vas a poner a este lado, tú a este lado, tú a este lado, y lo vas a atacar así a este bicho. Pero me refiero a una planificación ya, o sea, más de vida. Ya. A una proyección de vida como tal. O sea, No, aquí voy a echar nomás, raíces. ¿Cómo? No solo un acto. Claro, no solo un acto, sino en general planificar la cultura como tal. De hecho, o sea, como te digo, una vida ubicada. Aquí voy a tener hijos, aquí tal. Y de hecho también creo que ya puede empezar el concepto de la explotación de los recursos. Exacto, eso es bien interesante. O sea, cuando hablo de esto igual con mis estudiantes me emociono harto, porque les digo así como que el humano se queda en un lugar, pero quedarse tampoco es gratis. O sea, uno cuando puede cultivar su alimento y puede encontrar animales que no lo van a atacar y puede tenerlos ahí, o sea, la ganadería básicamente, no los tiene ahí de gratis, sino que tiene que empezar a administrar eso. Claro. Entonces, es decir, no puedo matar a todas las vacas y comerlas porque me quedo sin vacas y te voy a tener que otra vez conseguir y no sé qué. Entonces empieza las matemáticas, ¿no? Tengo tantos animales, estoy matando mañana va a ser esto. Y le doy tantos. Exacto. Pedrito tiene 1000 naranjas, yo tengo 50 sandías, ¿no? Claro. Entonces, es bien interesante, es bien bonito pensar en eso, ¿no? Claro. En eso. Pero no deja de ser un punto milagroso en el que coinciden muchos historiadores que dicen es un boom de la agricultura. Sí, como totalmente. El punto en el que el hombre encuentra esto, que tampoco vamos a decir ha sido de la noche a la mañana, no creo que haya sido así, pero existe casi nada para explicar esto, y a eso me quiero ir. Ahora sí, la introducción del tema. Les había prometido que íbamos a hablar de magia y de brujería y todas esas cosas. Entonces ya habíamos hablado un poco de la magia de las palabras. Voy a volver a eso un cacho más adelante igual, porque igual sigue siendo súper genial, ¿no? Pero ahora vamos a hablar igual de otra, porque, a ver, me ordenaré un cacho. Cuando me emociono se me van los pensamientos. Habíamos hablado en ese programa de la brujería y de la magia, que existen algunas historias de cómo la magia le llega a las personas, a los humanos. Ahora, se pueden decepcionar un cacho porque la magia no es tan magia como se ve en Matilda, digamos. Yeah. Tal vez sí, pero no, vamos a ver eso, ¿no? Y una de esas hablaba de los demonios Haduk y Maruk, creo que se llamaban, algo así, que eran los demonios del que tiene encerrados el rey Salomón, y a los cuales ellos le develan los secretos a la humanidad. Estos hechizos y algunos secretos de palabras mágicas y cosas así, conjuros. La otra historia habla de que es por ahí por la que me inclino más, que habla de los ángeles caídos, que también dice que los vigilantes, los Nephilim que llegaron a la tierra, que estaban supuestamente, se suponía que tenían que vigilar a los humanos, se enamoran de las mujeres de los humanos, y por estar enamorados pues les empiezan a develar varios secretos de secretos, ¿no? Secretos de los dioses, vamos a decir, claro, que termina siendo magia. Uno de estos es, por ejemplo, igual el tema del uso de palabras mágicas, y otro es el del maquillaje, que supuestamente tiene algún tema relacionado igual con la magia. No sé por qué es un secreto de los dioses el maquillaje, la verdad es que hay que ver un poco más ahí, pero ok. Es lo que dice en el libro de Enoch. ¿Ah? Lo que dice en el libro de Enoch. Lo que dice el libro de Enoch, exacto. Y el arte de mentir también. Y el otro, que es justamente que les develan el secreto de las plantas, ¿no? Qué plantas son buenas, qué plantas puedes comer, cómo tienes que preparar y cómo tienes que hacer esto. Y ahí entraría de nuevo este boom de la agricultura, de las personas sabiendo qué es qué. ¿Por qué? De nuevo, tal vez por ahí en realidad en cualquier ocasión, digamos, si tú estás en tu jardín, tienes un montón de plantas, animarte a comer alguna, o sea, puedes estar comiendo, puede ser que no pase nada, puede ser que te topes con una planta que es venenosa, altamente venenosa, y te mueras, o que te enfermes terriblemente, igual puede pasar varias cosas. Claro. Y para probar que una planta sea medicinal, para empezar tienes que tener un ser vulnerable, ¿no veo? O sea, que está resfriado, y encontrar la planta específica que ataque eso. Entonces es un juego de azares muy grande como para decir ha sido en mérito de la humanidad que se ha desarrollado. La verdad es que no creo.
Con tiempo, yo creo que con tiempo todo lo puedes hacer. Pero A base de prueba y error. a base de prueba y error. Pero necesitarías demasiado tiempo para lograr hacer esto. Además, siempre está el caso de que por ahí no sea una planta venenosa, sea un accidente. Por ejemplo, ese meme que dice, ¿no ve? De tal vez la persona que ha probado una baya venenosa solo era alérgico a ese tipo de bayas, y todo este tiempo nos hemos estado perdiendo del mejor sabor de bayas que ha existido, digamos, ¿no? Entonces pasa por muchos factores como para que sea realmente un ejercicio de prueba y error. Y eso siempre dicen también en estos programas de aliens y de cómo los alienígenas nos han enseñado cosas. Poner en Europa, digamos, igual hay zonas boscosas y todo esto donde encuentran justamente estas bayas de las que hablamos, pero en América o sea, párate en medio de los yungas y dime qué planta puedes comer y cuál no. No es imposible. A mí me parece imposible. Claro que también está algo, hay quienes dicen que es mérito de los instintos. Y ahí me pongo a pensar yo, ¿qué son los instintos? Pero sí es cierto que los animales lo hacen. Un perro come pastito para curarse de la panza y nadie le ha enseñado a hacer eso. Simplemente lo sabe. Habría que ver. Pero ¿cómo? Por su Prueba y error. Claro, y por el conocimiento que sus genes pasados ya le han transmitido. aportado. Por eso, o sea, puede ser. Pero, o sea, como te digo, es bien interesante pensar en eso, ¿no? Y por otro lado, también está el de, aparte de los perros, las hormigas, que les había contado igual la anterior vez en una curiosidad aparte, creo que era, de cómo las hormigas sí consumen como que cultivan y consumen una especie de, el penicillium se llama, que es básicamente penicilina, para curarse también de sus enfermedades. Y de nuevo a las hormigas pues nadie les enseña. Pero sí, puede ser que sea prueba y error. O sea, siempre está esa posibilidad. Pero está eso, ¿no? Ahora, algunos datos, para que no digan que todo me lo saco de las opiniones nomás. La evidencia más antigua que se tiene del uso de plantas como medicina es una losa de arcilla que se ha encontrado en Sumeria, en la zona de Nagpur, data de hace 5.000 años. Esta tiene 12 recetas para la preparación de medicamentos que refiere a más de 250 plantas diferentes. A eso me voy. Prueba y error, mis polainas. No, claro, es muy difícil. Claro, O sea, muy difícil. Necesitarías reunir a una cantidad muy grande de personas para, digamos, intentar recortar algo. Y en las situaciones especiales, o sea, imagínate, ahorita mismo estamos pasando por el COVID. Y yo le digo a mi hermano, me choca, te prometo, así, le reclamo a él como si él fuera el jefe máximo del recurso. Le digo, ¿hasta cuándo? O sea, ya hemos pasado un buen tiempo con la cepa brasilera. ¿Cómo no van a saber si las vacunas funcionan o no con esta cepa? Y me dices que no es tanto así. O sea, necesitas a las personas que estén infectadas de la cepa brasilera, inocularlas, y de esos números se van reduciendo hasta que por ahí tienes un número que es tal vez sí, tal vez no. Y eso siempre me revienta con la ciencia. Y le digo a mi hermano, me choca, todo con ustedes es depende, viejo. Y me saca de quicio. Y es así, pues. Sí. Y entonces tener estos números de nuevo, sacar 250 especies de plantas y sacar 12 recetas de cómo porque tampoco es comete la planta, ¿no ve? La manzanilla es como que uno, por ahí, la coca, ¿no? La coca, uno te lo pones con alcohol sobre el pecho, te sirve para algo. Te lo acullicas, sirve para otra cosa. Lo mueles y lo pones en infusión, sirve para otra cosa. O sea, ya... No, ¿ves? No creo que sea prueba y error. Eso ya es planificado, como vos decías. O sea, esas son cosas que se saben. Sí. Y para poder deducir esas cosas sin necesidad de hacer prueba y error y eso, necesitas conocimientos de química, necesitas conocimientos, por lo menos un de microscopio, poder analizar cómo se comporta esto, cómo reacciona con partes, con los microcuerpos de tu organismo. Y eso no lo tenían. Entonces, por eso se me hace muy, muy difícil de conocer. Sí. En este libro incluye plantas como la amapola, que se utilizó por mucho tiempo, ¿no ve? La amapola para tratar, sobre todo como analgésico. Perdón, no alcanzo a leer. El beleño y la mandrágora, entre otras plantas también. Después tenemos un libro chino que habla sobre raíces y pastos,
que se llama Pen Tsao. Ha sido escrito por el emperador Shen Nung en el 2500 a.C. Este incluye 365 medicamentos de partes secas de las plantas medicinales. Igual también está eso, ¿no? O sea, no es lo mismo hacerlo de una planta fresca que de una planta seca. Sí. Entre estas plantas está el Riei Rizoma, el alcanfor, el Thaefolium, Podophyllum, la genesiana amarilla, el ginseng, el Jimson, la corteza de canela y la efedra. Varias plantas que hoy por hoy seguimos utilizando también, ¿no? Claro, son para medicina. Están vigentes, ¿no? Uh-huh. Después también tenemos a los Vedas de la India, en los cuales igual se habla de tratamiento con nuez moscada, pimienta y clavo de olor. Y hay también un papiro, el papiro de Ebers de 1550 a.C., que tiene una colección de 800 proscripciones con 700 especies de plantas y medicamentos, como entre ellos están la granada, el aceite de ricino, el aloe, el sen, el ajo, la cebolla, el higo, el sauce, el cilantro, el enebro y entre otros más. Entonces, muchachos, ese es mi tema. No vengan a contar cuentos. Deja caer el micrófono. Sí, o sea, y de nuevo esto para mí calza a la perfección con estas enseñanzas de magia que vendrían a dejar los dioses, vamos a decir, a nuestra especie. Ya de decirle, no papi, no comas pasto, no veas, y no comes mota. Eso no se come. Eso no se come, claro, o sea, toma esto, mira qué rica que es la manzana, toma agua, estas cosas. Agua. Y todo eso para mí, ya de por sí, por ahí de nuevo les decía, por eso puede ser un poco decepcionante, porque vos dices, me tomo un mate de cedrón y no estoy haciendo magia. O sea, sí, tal vez sí, porque son básicamente pócimas. Claro. No ves, son pociones, pócimas, o lo que conocíamos como pócimas para curar a tu cuerpo, porque no es de nuevo que te masques el cedrón. Pucha, qué rico es mascar cedrón, pero no es solo eso. Es hacerlo en infusión con agua caliente, que las propiedades del cedrón pasen al agua, después tomarte esa agua y ahí ocurre la magia, vamos a decir. No, exacto. Entonces, tal vez a ese tipo de magia se referían. Supuestamente otro tipo de magia de las que aprendimos, como ya había dicho, son estas palabras, las palabras mágicas, por favor y gracias. Existen otras palabras mágicas. Y entre eso también está la astrología, ¿no? El tema de los signos, el movimiento de los planetas y eso, que también, obviamente, no los consideramos hoy por hoy magia, pero son estas cosas que definitivamente nos han ayudado, lo que hablaba Oscar hace rato, a desarrollarnos como humanidad en saltos súper grandes, ¿no ve? Porque si tú sabes qué meses sale el sol, a qué hora se oculta, y puedes controlar eso, te sirve mucho justamente para la agricultura y para sobrevivir, para tener una mejor calidad de vida. Es espectacular, no me acuerdo si he hablado de esto antes, pero si les está interesando un poco el tema, hay esta serie que todos veíamos de changos, creo yo, Sabrina la bruja adolescente, pero Netflix sacó un remake que está espectacular, que se llama Sabrina, las aventuras escalofriantes de Sabrina. Y ahí me encanta porque supuestamente sobre la bruja, ojalá hubieran hecho esto con Harry Potter ya, pero la mina es una bruja, pero todo lo que hacen ellos de brujería es bien, o sea, lo sientes real, porque por ejemplo hay una parte en la cual la chica dice, creo que me han hecho un maleficio, y su tía agarra y le dice, a ver, toma este huevo y rompelo. Lo rompe y sale un huevo como ensangrentado, ¿ya? Y dice, sí, entonces ahora tú pensarías, o sea, lo que entendemos por magia, por ejemplo, en Harry Potter eso sería magia, para liberarte de ese hechizo o ese maleficio, haz 3 movimientos con tu varita y dices tales palabras mágicas, pero no, en Sabrina agarra y le dice, entra a la tina, te pones estas sales y prendes tales velas. ¿No ves algo? Claro, X, no es que va a hacerlo cualquiera. Y eso pasa por magia en esa serie. Y me encanta porque de nuevo yo creo que esa es la magia que hemos aprendido nosotros y que está ahí. No sé si negada. Todavía hay muchas personas que practican ese tipo de magia. Luego usan
cuarzos, mira, de eso voy a hablar de talismanes en otro tema. Imanes. Pero es magia. ¿No? Son prácticas que de alguna forma funcionan. Es súper loco. Es de alguna forma el tema. Todavía me queda tiempo, así que voy a aprovecharlo para hacer extras, acoples. ¿Ya? ¿Sabían que me he comprado? No, mentira, te he hablado de su vida. Habíamos hablado entonces, ya les estoy diciendo como todo este toque mágico que quedó bastante asentado. Hemos hablado ya en el anterior tema de las palabras como de la magia, ¿no? Encontré un video igual muy interesante que habla sobre una serie igual en Netflix, un dibujo animado que supuestamente tiene full simbolismo Illuminati, y en un capítulo hablan justamente de la tradición oral, pero dice, la tradición oral la gente piensa que es contar historias, ¿no? De ir pasando a través de estas historias cosas, que también lo habíamos hablado cuando en el capítulo anterior de la magia, que yo les decía, creo que hay algunas cosas que pasan por tradición oral, y creo que su función es que no nos olvidemos nunca de estas cosas. Por ejemplo, la historia de la doncella o el caballero que rescata a la doncella del dragón, sí. O la palabra abracadabra, y son cosas raras que parece que no tienen mucha utilidad en nuestra vida, pero las seguimos transmitiendo de generación en generación como una especie de acordate para cuando sea necesario, no sé. Bueno, justamente en este capítulo esta persona que aparentemente parece que toda la serie está configurada en base a conocimientos de los Illuminati o algo así, dice que en realidad la tradición oral no va solo de las palabras que dices, sino de cómo las dices. Entonces no es solo contar historias, sino cómo las dices. Y dice, yo de hecho pensaba por eso que la Biblia es el mayor libro de hechicería jamás escrito si sabes cómo leerlo. Entonces ahí también habíamos hablado igual en el anterior capítulo de estas palabras como ojalá o vaya abracadabra o otras palabras también que supuestamente o los rezos y los mantras que tienen una especie de poder mágico para configurar, claro, ¿no? Incluso ahí también dice muy hippiemente el tema de no estarte quejando todo el tiempo, porque quejarte hace que tu realidad se oscurezca un poco y te trae malas vibras, digamos, de alguna forma. De ser agradecido y decir vamos a decir palabras de amor pues a los demás, ¿no? Decir cosas buenas incluso para ti, y pensar positivo, decir como que si estoy enfermo, no decir si estoy medio mal, sino cada rato, cada minuto siento que estoy mejor, que me estoy recuperando. Todo eso en teoría pues de nuevo configura tu realidad para que sea mejor. Y esto igual, si se acuerdan, en ese capítulo habíamos hablado sobre la programación, ¿no? De la programación de computadoras y cómo para mí la programación palabras podría estar relacionada con estas palabras mágicas porque establecen orden y reglas. Y sí es cierto que nuestra realidad tiene pues sus reglas, ¿no ve? Lo que creo que ya lo habíamos mencionado igual, ¿no? De cómo cuando tú programas algo, digamos, voy a programar en Call of Duty que tengo que hacer que sea lo más parecido a la realidad posible. Entonces, si hay un obstáculo, es decir, una mesa frente a este personaje, el personaje no puede atravesar la pinche mesa porque no funciona así la realidad. Claro. Entonces, la realidad nuestra realidad, mejor dicho, está construida con esas reglas. Claro. Lo veo, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio a la misma vez, en el mismo tiempo. La fuerza de gravedad, el transcurrir del tiempo y todas estas cosas. Pero y ahí bueno, ya podemos ir pensando un poco de nuevo de esta configuración de la realidad. Creo que igual lo había mencionado, como que existe igual evidencia, como había dicho Oscar, que en el espacio, valga la redundancia, entre dos planetas es súper grande, es tan grande que si te sueltan en el espacio es un azar. Tendría que ser casi un milagro que caigas en un lugar de terreno firme. Claro. Pasa lo mismo con la materia. Dicen que el espacio entre dos células, que son materia física, es más grande que el tamaño de las células, de los átomos mismos. El tamaño de los dos átomos, o el tamaño del espacio entre estos dos átomos, es más grande que los átomos en sí. Lo que quiere decir que toda la materia física que tú crees que estás tocando es más energía que materia. Claro. Y si es más energía que materia, en teoría es susceptible a ese cambio. La idea de sólido está en tu cabeza, digamos. Tú estás diciendo, esto es sólido,
entonces se rompe o se cae o lastima. Obviamente Claro. ya pensar esos niveles también es demasiado Ya, brutal, es poco pero loco. Es muy loco pensar en todo eso. De hecho, es algo que justamente me ponía a pensar. Decían de que si le quitáramos el espacio que hay entre todos los átomos de las personas que han existido, o sea, que existen y que han existido alguna vez en la humanidad, no ocuparían ni un centímetro cuadrado. Si es que les quitáramos el espacio a todos sus átomos. Entonces, en sí somos más vacío que materia. Hay más vacío que materia en nosotros. Ahora, son cosas que realmente no tenemos mucha, o sea, a nuestro cerebro le cuesta comprender, porque justamente estamos ya hablando del tejido de la realidad, de cómo está construida esta realidad, y que eso obviamente rige nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, y estamos tocando los límites de eso. claro. Es pues loco ya pensar ese nivel. Y si piensas ahí, sí podrías pensar en la magia como la magia que sí nos hablan en Harry Potter, que hemos visto igual en un tema pasado con Nina Kulagina, si no me equivoco, esta mujer rusa que podía mover objetos con el poder de su mente, con el poder del amor. Y ese es mi tema, señores y señoras. Ya la próxima, como les digo, les voy a hablar un poco más de esta parte de talismanes, que es la otra parte de lo que se considera como brujería, y supuestamente igual que han quedado en las enseñanzas de quien sea, ya sean los demonios Marduk y Haruk, no me acuerdo qué se llamaban, o ya sean los Anunnaki mismo, digamos, que nos han enseñado ese tipo de magia. Pero ahí está, somos muy afortunados. Sí, esa es la conclusión. Esa es la conclusión de todo el programa, creo. Sí, ha sido hay muchas cosas que escapan, como te digo, a nuestra mente realmente. Sí. Escapan incluso a nuestra imaginación. Hay algunas cosas incluso de esta magia, digamos, que como podríamos llamarla, que hoy por hoy la llamamos pues meditación, psicología, técnicas de mindfulness, ¿no ve? Que parecen cosas así como prácticas X, ¿no ve? Respirar, pero cuánta calma te puede traer respirar, inspirar 4 segundos, Sí. aguantar 4 segundos, expirar 4 segundos, esperar 4 segundos y volver a hacerlo. Es espectacular. Es loco, ¿no ve? Entonces, Sí, para sí. mí eso es magia. Lo es. Ese es mi tema, señores. Ahora sí he terminado. Qué bueno, me gustó mucho. Gracias. Voy a comenzar despidiéndome yo ahora, entonces. Y te has olvidado otra vez. Sí, bien, que me estoy olvidando de la recomendación de siempre, de que se suscriban al canal, le den ahí a la campanita. Bueno, primero al botón de suscribirse y luego a la campana para que estén ahí siempre al tanto de todas las cosas que hablamos aquí en el búnker. Yo no me he olvidado de mandar saludos, pero o sea, en realidad solo me estoy fijando en los comentarios que ponen en YouTube, no en Facebook. Lo siento para los que estén comentando en Facebook, gracias, pero lo siento. Y la verdad es que no han habido comentarios en YouTube, así que pues no, Ahí queda. nadie se merece saludos. Hay un comentario, pero bueno, lo voy a leer la siguiente. Hay un resumen de los resúmenes que sigue Ya. este muchacho. Ajá. Hay uno, pero bueno, la siguiente lo vamos a hacer con más desglose. Con más calmita. Ok. Espero que les haya gustado mucho el tema de Oscar y Raúl. ¿Cuál fue el que más te gustó? A mí también me gustó ese. Estuvo buenísimo. Si te gustó, recomiéndalo, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos. Recomiéndaselos para que sufran los malditos. Yo soy JP, pues que estés muy bien, nos vemos. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado ahora en este nuevo programa del Búnker. Oscar, Juan Pablo, podescuchas, yo me despido hasta la siguiente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias nuevamente por habernos acompañado en esta emisión del Búnker. Esperamos verlos en la siguiente. Chao.